Justino Mártir nació en Flavia, Neápolis, a 49 kilómetros de Jerusalén. De familia griega, fue criado bajo los parámetros de la religión tradicional. Creció con una buena educación en retórica, poesía e historia. Desde muy joven se dedicó a buscar el sentido de la vida en las filosofías de su época, en varias escuelas, tanto en Alejandría como en Éfeso. Después de pasar por diferentes maestros, nada de lo que le enseñaron pudo satisfacer el corazón hambriento de la verdad de Justino. En una oportunidad, cuando Justino salió a caminar por la orilla del mar, cerca de Éfeso, se topó con un anciano que le manifestó su creencia. Este encuentro resultaría el definitivo para marcar el futuro de Justino. El anciano, durante el paseo que tuvo con el joven Justino, le habló de otra manera de pensar y vivir, algo que inmediatamente combinó muy bien con la impresión que le habían dejado los primeros mártires del cristianismo, al no abandonar su fe, aunque eran expuestos a tormentos y torturas. Justino reconoció en Cristo el cumplimiento de las profecías hechas al pueblo judío, y como lo declaró él mismo: me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas sus palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. Tal fue su convencimiento que llegó a afirmar que solo esa filosofía era la verdadera. Tras un encuentro con un joven rabino judío llamado Trifón, tuvo una conversación profunda sobre la verdadera interpretación de las Escrituras. De esta conversación resultó el tema sobre Jesús y de si era el Mesías prometido. También surgió la pregunta central en la que se cuestionaba si la creencia cristiana y la deidad de Cristo podrían reconciliarse con la cosmovisión monoteísta judía, una verdad que desarrolló Justino en su segunda apología. Justino se mudó a Roma, donde se estableció y fundó una escuela de filosofía y participó en debates con otros no cristianos, judíos y herejes. Redactó su audaz defensa de la fe, conocido como la Primera Apología, dirigida al emperador Antonio Pío. En ella argumentó a favor de los cristianos, desmintiendo acusaciones que se hacían en contra de ellos y que exponían a sus creencias como algo perverso y dañino para el imperio. Afirmó que Jesús y el Evangelio no eran una amenaza contra el gobierno imperial, sino al contrario, era un elemento útil y por lo mismo debía ser tratado como una religión legal. Justino presentó el cristianismo como una religión superior a la pagana, pues mostraba las profecías dadas a los judíos en Cristo, afirmando que el paganismo era tan solo una vana imitación de lo que era realmente verdadero. En la última parte de esta apología, Justino terminó haciendo una breve descripción sobre la forma como el cristianismo primitivo celebraba los dos sacramentos dados por Jesús a sus discípulos, la Santa Cena y el bautismo. En su segunda apología dio a conocer el aspecto central de su filosofía. Para Justino, la existencia de un Dios trascendente e inmutable era innegable. Expuso su fe en Jesús y la armonizó con la razón, al mismo tiempo que dedujo que Jesucristo fue la manifestación de esta verdad, el Logos, la divinidad encarnada. Presentó la idea del cristianismo como una fe racional y el Logos como la palabra encarnada, que vino a enseñar a la humanidad la verdad y para rescatar y redimir a las personas. Después de un debate con el filósofo Crescencio, Justino fue arrestado por practicar una religión no autorizada, estando en presencia del prefecto romano Rusticus, quien tenía la autoridad para condenarlo o liberarlo. Justino se negó a negar su fe y fue sentenciado a ser decapitado junto a 6 de sus estudiantes. Según un escrito de Tiziano, discípulo de Justino, fue condenado por confesar su fe antes de morir, diciendo: si somos castigados por nuestro Señor Jesucristo, esperamos ser salvos.
Desde entonces, Justino fue considerado mártir. Justino mártir es reconocido como el primer apologista cristiano en la historia de la Iglesia. Al hacer uso de la razón para defender su fe, también estableció las bases para desarrollar la teología de la historia, ya que expuso la idea del plan divino de salvación, y cuyo fin es y será la gloria de Dios. Justino mártir, la fe y la razón. Gracias.